Muy buenas, mi nombre es Valeria Rubiño, yo soy médica neuróloga, especialista en trastornos cognitivos del adulto mayor y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la salud cerebral y cómo mantener a esa salud cerebral. Para empezar vamos a definir a la salud cerebral. La Organización Mundial de la Salud define como el estado de funcionamiento cerebral óptimo en todos sus dominios: cognitivo, sensorial, socioemocional, conductual y motor, que le permitiría a una persona alcanzar su pleno potencial y que le permite interactuar con otros. A partir de ahora, cada vez que diga que algo es saludable, se trata de eso, de que eso alcance su máximo potencial de interacción o de funcionamiento. Por supuesto que esto es un proceso que depende del estilo de vida, en la educación, la alimentación, el entorno socioambiental. Bueno, vamos a ver un poco cómo podríamos mantener al cerebro. Se me ocurrió diseñar como una especie de casita en donde las bases y los pilares de la casa son tener una buena salud física y mental. Y eso debe ser cultivado, protegido y mantenido con actividad física, cognitiva y social. Vamos a desarrollar un poquito más cómo mantener las bases. La base de una buena salud física y mental está en el estilo de vida. Eso implica un adecuado equilibrio entre la alimentación, la actividad física, el buen descanso, el estado de ánimo y el control de estrés. Específicamente y en términos de prevención, se recomienda tener un buen control de los factores de riesgo cardiovasculares, evitar excesos y control de hipoacusia y cataratas. ¿Por qué? Porque los sentidos, visión, audición, gusto, tacto y olfato, nos conectan con el exterior, con el mundo externo, nos permiten interactuar y en la medida en que no podamos escuchar bien o ver bien, nos desconectamos del exterior. La alimentación es el acto de elegir qué comer, elegir y comer, una combinación de alimentos y bebidas que hacen un poco nuestro estilo de vida, a nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Es un acto cognitivo, la mayoría de las veces es voluntario y también es sociocultural, es decir, nuestra dieta depende de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Acá tenemos representado en los estantes a los alimentos de la dieta tipo mediterránea, que no es nuestra, pero que es la que se recomienda para tener un estilo de vida global saludable. Además, la dieta como acto cognitivo implica que nosotros elegimos qué comer, elegimos qué comprar. Ese es el momento de actuar, cuando elegimos qué comprar y qué comer. De alguna manera, la alimentación aporta nutrientes y es un gran regulador del estado nutricional global y cerebral. Estos nutrientes que pasan por todo el sistema digestivo, por supuesto necesitamos la integridad del sistema digestivo, tienen funciones a nivel cerebral. Bueno, hay nutrientes estructurales que van a formar parte de las membranas de las neuronas. El 60% del peso del cerebro está compuesto por lípidos. Por ejemplo, los encontramos en los ácidos grasos omega 3. También hay aporte de nutrientes energéticos y nutrientes que son reguladores. El cerebro usa el 20% del consumo diario de energía. Y a nivel neurológico hay alimentos más específicos como los ácidos grasos omega 3 o los folatos, que lo encontramos en pescados y nueces, que sirven de protector de las membranas de las neuronas. Además, granos y fibras integrales que funcionan como prebióticos. Los prebióticos son sustancias que cuando pasan por algunas bacterias que tenemos en el intestino, se transforman en compuestos que son protectores. Ahora vamos a ampliar un poquito eso. Protectores de barrera, antiinflamatorios, tienen un montón de funciones los prebióticos y frutas y vegetales que funcionan como antioxidantes. Como les dije, esto depende de la integridad del sistema digestivo y el sistema digestivo no actúa solo, sino que actúa en un sistema de comunicación y regulación bidireccional entre el cerebro y el intestino, que lo conocemos como eje microbiota intestino-cerebro. Utiliza señales químicas, neurotransmisores y moléculas que comunican
al cerebro con el intestino con el objetivo de mantener un equilibrio interno en términos energéticos. Es decir, regula entre lo que gastamos de energía y el nivel de apetito que tengo que tener para recuperar nutrientes del intestino y tener más energía. Como les decía, conecta el sistema nervioso central, que está en el cerebro, con el sistema nervioso entérico, que es un pool de más de 100 millones de neuronas que están diseminadas en el tracto intestinal y que tienen una función prácticamente autónoma de la digestión. Hacen a la motilidad intestinal, secreción de glándulas, absorción, la digestión. Por eso se lo conoce como segundo cerebro, porque funciona prácticamente independiente del cerebro. Acá les grafiqué el pool de esas neuronas. Está distribuido por todo el intestino, ¿sí? Como les decía, se comunican principalmente a través del nervio vago. Precisamente el nervio vago no tiene nada de vago porque conecta el cerebro con el corazón, con pulmones, con estómago y con el intestino. Por eso muchas veces cuando estamos un poco emocionados o tenemos alguna emoción muy fuerte podemos tener síntomas gastrointestinales, cosquillas en la panza o un malestar. Y al revés, cuando estamos un poco inflamados a nivel gastrointestinal nos sentimos un poquito mal o abrumados a nivel cerebral. Entonces el nervio vago conecta a través de moléculas, a través de electricidad en forma directa, ida y vuelta al cerebro con las neuronas del intestino para agilizar o tramitar la digestión. También hay una comunicación un poco más lenta, que es por vía sanguínea, donde pasan otro tipo de moléculas, entre ellos nutrientes, que le van a avisar al cerebro cómo estamos. Ok, estamos saciados, bueno, listo, regulo el hambre, regulo la saciedad, el apetito, el cansancio, el estado de ánimo. Ahora bien, el intestino no está solo, las neuronas no están solas, en el medio está todo el sistema inmunológico, que son todos los glóbulos blancos, las células de las defensas, que el 70% están supervisando en el intestino, que es una gran puerta de entrada de microorganismos dañinos, igual que la piel que contacta con el exterior. El intestino también contacta de alguna manera con el exterior, dependiendo de lo que ingerimos, de lo que comemos. Entonces tiene que haber una barrera que protege. Por un lado hay una barrera intestinal, que son todas células conectadas unas con otras, y por el otro lado está el sistema de vigilancia o defensa, que es el sistema inmunológico. Como les decía, el 70% están distribuidas en el intestino y tienen función eso, de vigilancia. De vigilancia, por un lado, para el reconocimiento de patógenos y de inflamatorios, activando toda una cascada inflamatoria, tratando de decir, ojo, acá hay que defendernos de algo. Y también de vigilancia y tolerancia, por ejemplo, a alimentos. Hay alimentos que son muy inflamatorios, los ultraprocesados, todo lo que viene empaquetado. O por ejemplo, la persona que es celíaca tiene intolerancia al gluten y desarrolla toda una pool de anticuerpos inflamatorios cuando aparece el gluten en la alimentación, en la dieta. Entonces esto de alguna manera también regula al intestino y al cerebro en sistema, en función de inflamación o no. Y esto no está solo. Existe la microbiota, que es un componente fundamental de este eje, que es, en este caso, la microbiota intestinal, es la comunidad de microorganismos que tenemos vivos, que conviven, coexisten y nos regulan, que es todo un pool de bacterias, virus, hongos, protistas, que están en nuestro intestino y que dependen de la alimentación, o sea, de lo que comemos, dependen de nuestro nivel de estrés y dependen del uso de antibióticos. Piensen que el antibiótico mata bacterias, las buenas y las malas. Y si mata las buenas, deja lugar para el crecimiento de malas. A su vez, la microbiota tiene un rol fundamental en la producción de moléculas activas que van a proteger a las barreras intestinales o producen sustancias como vitamina K o vitamina B12. Además, esas sustancias regulan el eje intestino-cerebro, regulan al sistema inmunológico con pro o antiinflamación y regulan la respuesta al estrés con la producción de cortisol.
También la microbiota es fundamental para el desarrollo neurológico infantil, porque precisamente esto promueve sustancias que hacen a la neurogénesis, es decir, la posibilidad de generar neuronas nuevas o de hacer conexiones entre las neuronas que hay. Fundamental. De hecho, la mala alimentación y la microbiota desregulada está relacionada muchas veces con el autismo, el trastorno por déficit de atención. Entonces, como le decía, la microbiota regula directamente al sistema inmune, activando o no sustancias pro o antiinflamatorias. Y por el otro lado, la microbiota interactúa con el intestino produciendo, por ejemplo, neurotransmisores u hormonas. Por ejemplo, la serotonina, que es la hormona o el neurotransmisor del bienestar, de la felicidad. Entonces, al comunicarse a través del nervio vago, tanto con el intestino, con el cerebro, regula las emociones, el estado de ánimo, el sistema cognitivo, la capacidad de prestar atención, de memorizar, el apetito, la digestión. Regula el sueño, entre otras. Ampliando un poquito más en el rol de la microbiota, decirles que la microbiota en su estado de equilibrio, en su estado normal y de interacción normal y saludable con nosotros, la vamos a llamar estado de eubiosis. Una dieta saludable promueve una microbiota diversa y eso hace a la salud cerebral. Hay un pool de bacterias específicas como los lactobacillus o bifidobacterium que producen sustancias a través de los probióticos como los ácidos grasos de cadena corta que vienen a reforzar las uniones entre estas células de aquí. Además, producen sustancias como serotonina, bueno, o vitaminas que intervienen y regulan el estado de ánimo, la memoria, la capacidad de prestar atención, el control del estrés, el descanso, el apetito, la digestión. Es básicamente todo orientado a la construcción saludable, ¿no? Las recomendaciones para una microbiota en eubiosis son una dieta rica en fibras y verduras, vegetales, pescados. Se recomienda la dieta MIND como neuroprotectora, que es una dieta derivada de la dieta mediterránea con aportes de dieta para hipertensos. Un buen estado de actividad física y un buen descanso. Y el uso racional de antibióticos para no matar a la microbiota buena. En cambio, cuando esto está alterado o se desarrolla más un pool de bacterias patógenas que otro, estamos en estado de disbiosis. Bacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Shigella, eh, producen todo una activación del sistema inmunológico y endocrino, es decir, generan una cascada inflamatoria y una respuesta al estrés para avisarle al resto del cuerpo que hay que defenderse de lo que está en el intestino. Cuando esto es en forma crónica, se desregula y todo este sistema está orientado a, primero que se desvía todo el eje metabólico de, en vez de la producción de serotonina, se producen sustancias que tienen que ver con la depresión, disminuye la serotonina, y eso es fundamental para la regulación saludable de otras actividades del cuerpo. Entonces, cuando esto se desregula, es propenso el cuerpo a tener acelerado el envejecimiento y enfermedades, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, obesidad, deterioro cognitivo. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer están relacionadísimas con la microbiota. La enfermedad de Alzheimer se produce una proteína anómala, que es la beta amiloide, que se termina acumulando en forma tóxica. Y la microbiota, al promover todo un estado proinflamatorio crónico, acelera esta producción, por un lado en el cerebro. Y en la enfermedad de Parkinson se produce otra proteína, que es la alfa-sinucleína, en forma tóxica, empieza a producirse en el intestino, producto de esta inflamación potenciada. Cuando se empieza a producir en el intestino, se altera toda la función intestinal y empieza a generar constipación 20 años antes de que la proteína esta empieza a migrar para el cerebro y empieza a darme los síntomas motores del Parkinson. Podemos estar teniendo enfermedad de Parkinson 20 años antes con síntomas de constipación, por ejemplo.
Y al no producir hormonas o neurotransmisores de la tranquilidad, promueve la ansiedad, la depresión, trastornos del sueño, aumento de cortisol, estrés crónico, disregulación y síndrome de intestino irritable, por supuesto. ¿Cuáles son las causas de la disbiosis? Bueno, una mala alimentación, la dieta tipo occidental, rica y abundante en carnes rojas o grasas trans, como las mantecas o margarinas, azúcares y harinas refinados, como el pan blanco, em, o las facturas. Ultraprocesados, grasas trans, comidas rápidas, frituras, todo lo que viene empaquetado. Ojo con las etiquetas. Los trastornos del sueño también y el estrés crónico hacen que se desarrolle más la microbiota mala. Y el sedentarismo lo mismo. Todas estas prácticas, sueño, estrés y actividad física, promueven el desarrollo de la microbiota buena y al contrario, los malos hábitos promueven el desarrollo de la microbiota mala. Básicamente para dividir las aguas, la eubiosis, que sería el estado de equilibrio, genera que el cuerpo esté con toda la energía dispuesta a seguir creciendo y desarrollándose. Es antiinflamatorio. Es como, bueno, arreglo la casa, pinto las paredes, arreglo el patio, cambio el auto. En cambio, la disbiosis prepara a todo el sistema para la defensa. Acá hay algo malo de lo que me tengo que defender. Cuando encima esto es en forma crónica, queda desregulado y se acelera el envejecimiento, todo lo inflamatorio. Es como una economía de guerra. Solo la inversión es en intentar defenderme. Y eso es estar bajo estado de hiperalerta, de estrés. Bien, entonces como para concluir, un buen estado de salud física y mental depende de un equilibrio entre una alimentación saludable, la alimentación, además del aporte de nutrientes, es el principal factor modificable en todo esto, porque recuerden que es un acto cognitivo, voluntario, motor. Lo elegimos nosotros desde que hacemos las compras y lo elegimos nosotros desde que elegimos qué comer. Es un acto cognitivo y por lo tanto modificable. Y además, súper importante porque modifica el sueño, modifica el estado de ánimo, tiene que ver con la regulación del estrés, regula la microbiota y la microbiota a su vez será reguladora del eje intestino-cerebro y de todo un estado anti o proinflamatorio. Regula funciones cognitivas, el estado de ánimo, el comportamiento, el sueño y además tiene un rol fundamental en el control y prevención de enfermedades. Como recomendaciones, la dieta MIND o una dieta mediterránea a nivel neurológico y neuroprotector. Ojo con el consumo irracional de antibióticos en el caso de que la microbiota esté en desbalance o que esté en disbiosis, se puede considerar el uso de pro y prebióticos. Una buena actividad física, un buen descanso, control de estrés ayudan a mejorar un poco la microbiota y evitar el exceso de tóxicos. En cuanto al sueño, decirles que es un proceso fisiológico de desconexión transitoria, pero biológicamente muy activo, porque mientras dormimos pasan un montón de cosas. Hay principalmente una regulación del estado metabólico energético, se recupera energía, se recupera parte, se restaura el sistema inmunitario. Además se encarga de ir supervisando si está todo ok o hay que activar algo que proteja o repare ese tejido. Repara o protege tejidos y neuronas, por supuesto, reduce el riesgo de algunas enfermedades y a nivel cognitivo o neurológico, primero que regula el estado de alerta, si estamos dormidos y el estado de las emociones, si estamos dormidos, estamos cansados, si tenemos una mala calidad de sueño, no estamos en condiciones de prestar atención. Si no prestamos atención, tenemos una mala memoria y además estamos un poquito irritables. Por supuesto que se regula la capacidad de prestar atención, entre ellos manejar, conducir una maquinaria, interactuar con personas, tomar decisiones asertivas. Y una cosa recontra importante del sueño es que durante una etapa del sueño, en la fase más profunda del sueño, se consolida la memoria, se fija, se fija, se fija, se fija, se fija lo que hicimos en el día, lo que al cerebro le interesó del día, lo que decidió rescatar lo consolida. Esto es fundamental.
Otra cosa y otra función súper importante del sueño es que se encarga de la limpieza de toxinas y la depuración de desechos. A partir de un sistema recientemente descubierto, que es el sistema linfático, que es un sistema de vasos en donde circula toda función inmunológica paralelo al sistema circulatorio, que durante la noche limpia desechos. Como cualquier proceso metabólico de energía, el cerebro también produce desechos y los limpia. Y además, por ejemplo, limpia la proteína beta amiloide del Alzheimer, que son estos tóxicos que se van acumulando con el paso del tiempo. Entonces, la función del sueño tiene esta función del sueño de limpieza de desechos y de tóxicos. Y otra cosa fundamental es que tiene una relación bidireccional con la microbiota. En principio yo les había dicho que una mala calidad de sueño desarrolla microbiota patógena. Una buena calidad de sueño fomenta la microbiota buena. ¿Por qué? Porque la microbiota, así como nosotros tenemos un ritmo circadiano de sueño entre sueño y vigilia, y alternamos en 24 horas estar despiertos y dormir, la microbiota lo mismo. Tiene funciones diferentes según el momento del día y están sincronizados con nuestro sueño. Una mala calidad de sueño desincroniza la microbiota también y promueve el desarrollo de la microbiota patógena. Y a su vez la microbiota, cuando está alterada, desvía todo el sistema metabólico, por ejemplo, la producción de hormonas que tienen que ver con no dormir o con el estrés o con la depresión. Entonces, de alguna manera, entre el sueño y la microbiota se relacionan. La microbiota también regula la función, el sueño regula la función cognitiva por el estado de alerta, regula la alimentación mutuamente porque se altera el estado de saciedad y podemos estar comiendo a cualquier hora, por ejemplo, y regula la microbiota. La actividad física también interactúa eh, individual e interdependientemente. De alguna manera estas funciones se regulan entre sí, el sueño, la función cognitiva, la alimentación, la actividad física y la microbiota. Se regulan todas entre todas. Las alteraciones del sueño más común, por ejemplo, en el envejecimiento, el adulto mayor tiene el sueño fragmentado, por eso le solemos dar melatonina. El estrés también altera la calidad de sueño. El uso de pantallas, la luz azul antes de dormir, condiciona al cerebro y le dice que todavía es de día. Y el cerebro, cuando está en oscuridad, empieza a sintetizar melatonina para empezar a generar el sueño. Y después otras condiciones que alteran la calidad de sueño, las enfermedades, las apneas del sueño o el insomnio crónico, ya sea por estrés o por hipoxia, genera un sueño fragmentado y con eso no se puede cumplir todo este ciclo. Acá les dejo recomendaciones de una buena higiene de sueño que tiene que ver con tener rutinas y hábitos saludables de horarios de sueño, de cantidad y calidad de sueño. El ambiente oscuro, no ruidoso, bien aclimatado, evitar el uso de pantallas, café y alcohol antes de dormir, la importancia de la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, todo acá tiene que ver. Como para ir englobando entonces una buena salud física y mental, hacen a las bases y a los pilares del mantenimiento del cerebro orgánico. Y esto se tiene que cultivar, proteger y mantener con actividad física, cognitiva y social. La actividad física sabemos que mejora la salud global y previene enfermedades, pero en lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, al aumentar el flujo sanguíneo también aumenta la oxigenación y el sistema de depuración a nivel cerebral, aumenta una sustancia que se llama BDNF, que tiene que ver con la generación de nuevas neuronas o nuevas conexiones entre neuronas. Reduce el estrés y la depresión, mejora el sueño y la cognición y promueve una microbiota más saludable. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica moderada. Es decir, por ejemplo, caminatas de media hora durante entre 3 y 5 días a la semana.
también cultivar y practicar la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad. La actividad cognitiva es ejercicio mental activo, son desafíos intelectuales que lo que hacen es fortalecer y proteger al cerebro. ¿Desde qué lugar? Desde que estimulan la neuroplasticidad y la conexión. Cada, cada cosa que aprendemos nueva, cada cosa desafiante le obliga al cerebro a generar una conexión, una ruta, un camino nuevo, un aprendizaje, un conocimiento nuevo, mayores redes neuronales. Y esto mejora la capacidad de prestar atención, la memoria, la toma de decisiones, el rendimiento global. Las recomendaciones es, bueno, un aprendizaje continuo con variedad de estímulos y que sea un hábito. El aprendizaje continuo tiene que ver con la lectura de libros, diarios, informarse, estar al tanto de las noticias. Bueno, acá ojo con lo que consumimos, puede ser tóxico. La escritura creativa, aprender idiomas nuevos o el desarrollo de un instrumento musical, desafíos mentales con juegos de ingenio, juegos de mesa, sobre todo si interactuamos con otros. La interacción social obliga al cerebro a utilizar todas sus funciones cognitivas: atención y audición para escuchar al otro, memoria para recordar, lenguaje para reproducir o dar una respuesta, empatía para comprender al otro. Y el desarrollo de actividades que mejoren la parte de psicomotricidad fina. De alguna manera, mantener la mente ocupada permite al cerebro reconstruirse y resistir en el tiempo por estas conexiones nuevas neuronales que les digo que generamos. Y la actividad social implica una interacción regular y vincular con otras personas. Como somos seres sociales, nos da un sentido de pertenencia. La estimulación cognitiva, bueno, como les decía, obliga al cerebro al desarrollo de todas las actividades cognitivas. Esto mejora la atención, la memoria, el estado de ánimo, el sistema inmunológico, reduce el estrés y el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? En su contraparte, el aislamiento y la soledad, que parecen lo mismo pero no lo son, por estrés y aumento de cortisol, terminan generando toda una cascada inflamatoria que aumentan el envejecimiento, el daño neuronal y acúmulos tóxicos. Genera el desarrollo de hábitos no saludables como el sedentarismo, la malnutrición, la falta de acceso al sistema médico y la mala adherencia al tratamiento. Dejo de tomar la medicación y con esto aumenta el riesgo de enfermedades y con esto deterioro cognitivo y mayor mortalidad. Entonces las recomendaciones son: úsalo o piérdelo. Súper importante acá cultivar los vínculos y el uso de audífonos para poder interactuar con otros. Entonces, como para ir englobando y resumiendo, acá les dejo un, un pequeño resumen de esta casita que protege al cerebro con bases y pilares en una buena salud física y mental, es decir, una alimentación e hidratación consciente y saludable desde donde podemos nosotros tomar una decisión y elegir, control de factores de riesgo cardiovasculares, hipoacusia, cataratas, un sueño adecuado, control del estrés, yoga, meditación, mindfulness, salir a correr, un buen estado de ánimo, actividad física equilibrada, actividad cognitiva y actividad social para mantener a largo plazo al cerebro. Con esto espero que se hayan podido concentrar y me hayan podido prestar atención, que hayan podido aprender algo y memorizarlo para después a través del lenguaje contárselo a un amigo y poder difundirlo. Muchas gracias por su atención.